Según se explicó en lecciones anteriores, los cuadros de texto permiten enfatizar o enfocar un texto específico en un documento de Word. Podemos elegir entre una gran variedad de cuadros de textos preformateados o dibujar nuestro propio cuadro de texto. Un cuadro de texto se puede utilizar como un elemento decorativo en el documento para resaltar un texto importante o de un párrafo. Los cuadros de textos predefinidos también contienen opciones de diseños preseleccionadas. Incluye un tamaño y una ubicación en una página. Después de insertar uno, es fácil redimensionarlo. Es decir, podemos moverlo a otra ubicación. Podemos arrastrar cualquiera de los controladores que se encuentran en las esquinas para poder cambiar el tamaño del cuadro de texto. Y el mango giratorio en la parte superior, que es la flecha circular, nos va a permitir rotar la caja. Para moverlo a otro lugar, simplemente colocamos el cursor en el borde de la caja hasta ver la flecha de 4 puntas y luego podemos arrastrarlo a donde deseamos, como hemos mencionado. También podemos dibujar nuestros propios cuadros de textos personalizados. Y en esta lección aprenderemos a crear un cuadro de texto personalizado y guardarlo en la galería de cuadros de textos predefinidos para poder reutilizarlos posteriormente. Primero, dibujamos un cuadro de texto. Para ello nos dirigimos a la ficha Insertar, al botón Cuadro de texto y elegimos la opción Dibujar cuadro de texto. Dibujamos el cuadro de texto que deseamos. Luego podemos aplicar un estilo, si deseamos, predefinido, o poder colocarle un relleno, un color de relleno deseado, un contorno. Si deseamos también aplicar todas las características que deseamos, eligiendo los tonos que deseamos para nuestro cuadro de texto. Luego también podremos aplicar un formato para el texto que vamos a ingresar. Podremos aplicarle un tamaño y un color si deseamos y todas las características de formato que podamos aplicar al texto. También podremos aplicarle un efecto de forma a nuestro cuadro de texto, de repente un bisel o los efectos que deseamos. Luego de haber aplicado todo el formato deseado al cuadro de texto, primero debemos seleccionar el cuadro de texto, verificar que esté seleccionado y que no esté el cursor dentro del cuadro de texto, sino que debe estar seleccionado. Luego nos dirigimos a la pestaña Insertar y en el grupo Texto, hacer clic al botón Cuadro de texto. Luego nos dirigimos a la opción Guardar selección en Galería de cuadros de texto. Como un cuadro de texto es un bloque de creación, en la pantalla se abre el cuadro de diálogo Crear nuevo bloque de creación. Primero tenemos que escribir un nombre para nuestro cuadro de texto. Vamos a colocarle en este caso simplemente C1. Luego de colocar el nombre en la casilla correspondiente, en la siguiente donde dice Galería, debemos asegurarnos de que la opción seleccionada esté cuadro de texto. Podríamos también hacer clic a la lista desplegable para ver que podremos también guardarlo como otro tipo en otra galería, pero lo que estamos creando es un cuadro de texto y lo vamos a dejar así. Luego de seleccionar la galería, vamos a escoger la categoría. En la categoría, al hacer clic en la lista desplegable, tenemos la categoría general y el integrado, que nos proporciona varios autotextos predefinidos. Y también tenemos la opción de crear una nueva categoría. Podríamos crear una nueva categoría haciendo clic en él y luego colocarle un nombre a la categoría. En este caso le voy a colocar la categoría personal. Y luego clic al botón aceptar. Podemos colocar una descripción si deseamos y donde dice guardar en, vamos a dejarlo que lo guarde en Building Blocks. También podemos seleccionarlo para que lo guarde en la plantilla normal.
pero en este caso lo vamos a dejar en Building Block. Y en opciones, insertar solo contenido. Después de haber completado todos los parámetros de la caja de diálogo de crear nuevo bloque de creación, simplemente hacemos clic al botón aceptar. Ahora podremos verificar que hemos guardado este cuadro de texto que hemos creado dentro de la galería de cuadros de texto. Para verificar, simplemente nos dirigimos nuevamente al cuadro de texto y ahora podremos verificar que al desplazarnos vamos a encontrar la categoría que hemos creado en la parte inferior, que es la categoría personal, y dentro de la categoría personal vamos a encontrar el cuadro de texto que acabamos de crear y guardarlo, que es C1, con el nombre que habíamos ingresado. Ahora, si queremos insertar el cuadro de texto que acabamos de crear, podemos dirigirnos a un nuevo documento, luego a la ficha Insertar, en el grupo Texto, hacer clic al botón Cuadro de texto. En la lista Predefinidos, los cuadros de textos aparecen en listas ordenadas por categoría. La primera es Integrado. Si desplazamos hacia abajo, podremos ubicar la categoría que nosotros hemos creado, que es Personal. Y dentro de ella encontraremos el cuadro de texto personalizado que hemos creado recientemente. Clic sobre él y automáticamente se inserta en el documento. Podemos moverlo y colocarlo en el lugar deseado. Cuando ingresemos el texto, podemos observar que tiene el formato que nosotros establecimos anteriormente. Si deseamos eliminar un cuadro de texto que hemos creado, tenemos que dirigirnos a la ficha Insertar, al grupo Texto, clic al cuadro de texto. Luego nos desplazamos hasta encontrar el cuadro de texto que queremos eliminar, que es el que hemos creado. Clic derecho sobre él y elegir la opción Organizar y eliminar. Se abre el cuadro de diálogo de organizador de bloques de creación. Podemos comprobar que tenemos seleccionado el cuadro de texto que queremos eliminar, en este caso es C1, y simplemente hacemos clic al botón Eliminar. Nos sale un mensaje preguntando si queremos confirmar, clic al botón Sí, y ahora podemos cerrar el cuadro de diálogo de organizador de bloques de creación. Si regresamos al botón Cuadro de texto, podremos verificar que ya no tenemos la categoría personal ni el cuadro de texto C1 que habíamos creado. De esta forma nosotros podemos guardar y crear cuadros de textos en la galería de cuadros de texto. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.